Bueno, amados, Dios les bendiga. Está usted en la iglesia Ríos de Agua Viva, Misión Internacional, y en el programa Palabra y Profecía. Hoy tenemos un tema que se llama la elección y la predestinación. Este tema lo vamos a ver en varias partes. Lo vamos a ver primeramente desde el punto de vista bíblico y lo vamos a ver desde el punto de vista calvinista al final. No hoy, obviamente, porque es un tema largo y un poquito complicado. Pero lo tenemos que saber porque la reforma está avanzando. No es que sea malo. La reforma busca que el pueblo de Dios vuelva a la escritura. Pero tiene algunos vicios de forma. Y lo que nos interesa no es criticarlos a ellos. No somos nadie para criticar al hombre de la talla de Juan Calvino, mucho menos. Pero sí nos interesa es que seamos fieles a la palabra de Dios. Amén. La filosofía de la iglesia y de este ministerio es como decía la abuelita: ni tan cerquita que queme el santo, ni tan lejos que no la alumbre. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Nuestra base bíblica para el tema de la elección y la predestinación es Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5, que me permito leer para todos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el jueves que comenzamos este tema. Primero, la elección. ¿Qué es la elección? Dios elige a los que creen en Cristo. Y esta doctrina de la elección es una doctrina importante en el mundo cristiano. Y el apóstol Pablo la toca en diferentes maneras. Por eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Usted tiene su Biblia a mano, busque Romanos, capítulo 8, capítulo 9, 8, 29 al 33. 8, 29 al 33, que dice así, vea. 8, 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Y el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Entonces, hay una pregunta que lanzan personas escépticas y se dicen: ¿cómo es posible que Dios, que es justo, que se supone que Dios es un Dios de amor, pueda crear almas desde antes del nacimiento para que vengan a este mundo y luego vayan al infierno? No tiene lógica. Entonces ese Dios yo no lo quiero. De eso se trata este tema. ¿Qué es la elección y qué es la predestinación? ¿Será verdad que Dios desde el vientre de la madre elige a determinadas personas? Podremos decir que le caen mal aún antes de nacer y dice: usted va a nacer en este mundo, pero usted desde que nazca va a ir al infierno. ¿Será eso justo en un Dios que dice que Dios es amor? La Escritura contradice ese pensamiento, ya que ese pensamiento riñe con el mismo Cristo, que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Luego, con esos dos simples textos, y hay muchos más: clama a mí, yo te responderé. Se echa abajo ese pensamiento escéptico de que Dios quiere que determinadas o cientos de miles o millones de personas nunca crean en Él y se vayan a la condenación eterna, y sin embargo permite que nazcan. A mí me parece que es una acusación infundada para Dios. Ahora, ¿qué es la elección? La elección viene del griego eklego. Eklego se refiere a la elección de Dios en Cristo de un pueblo que sea santo y sin mancha ante los ojos de Dios. Pero ¿cuál es ese pueblo? ¿Dónde conseguimos ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Vaya a la Escritura, porque este programa siempre es con la Biblia en la mano. Entonces vamos a ir allá a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Pablo ve esta lección como una expresión de amor de Dios. Y cuando Dios recibe a la gente como suya y a todos los que reciben a Cristo, vaya a Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron les dio poder de ¿qué? De ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Mira, aquí lo dice claramente, dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1, 12, pero hay que leer la Biblia. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos ¿qué? Hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la doctrina de la elección abarca 4 o 5 verdades. La primera que usted tiene que tener claro con respecto a la doctrina de la elección: ¿cómo hace un ser humano para saber si es electo por Dios para salvación y vida eterna? ¿O cómo hace un ser humano para saber si Dios cogió y lo etiquetó y le dijo, usted se me va para el infierno? Teniendo ya como antecedente la claridad que he hecho, es que usted no puede creer esa doctrina, ese paradigma de que Dios, desde que antes de que usted naciera, ya lo tiene destinado para el infierno. Porque la Escritura dice, Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Luego usted está incluido para ir a la gloria de Dios si usted quiere. De ahí la importancia que tiene para el mundo que los cristianos, la gente que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, vayan y lleven el mensaje de salvación y hagan discípulos. ¿Cómo hace una persona para saber si está elegida por Dios para vida eterna? La persona sabe si es elegida por Dios para ir al cielo o tener vida eterna y vivir en la gloria de Dios cuando oye el Evangelio. ¿Cómo reacciona esa persona? Si usted está acostumbrado a evangelizar, uno encuentra personas muy receptivas al Evangelio y encuentra personas muy apáticas, que de una lo van sacando a uno. No tengo tiempo, Señor, no me interesa. Yo ya tengo mi religión. Entonces ahí la gente determina que no quiere ser elegido para ser salvo. Dios está tocando a su puerta. Dios lo está llamando a esta salvación. Por eso se predica, por eso existen los programas de televisión cristianos, para llevar a la gente a los pies de Cristo, para predicarles y demostrarles el camino, la verdad y la vida. ¿A quién? A Jesús. Por eso es muy importante que usted predique el Evangelio, para que la gente tenga el poder de elegir. Ahora, si nadie le predica a una persona, entonces esa persona ¿qué? Supongamos que sea un indígena. Una persona que está en lo más remota y profunda selva, donde no hay acceso a ninguna cosa que se llama civilización. ¿Cómo hace esa persona para saber si es salva o no es salva? Como el ser humano, escúcheme bien, el ser humano fue hecho para la gloria de Dios. Y si usted ha leído Génesis, cuando Dios hizo al ser humano y cuando Dios hizo los animales, hay una gran y pequeñísima diferencia. Cuando Dios hizo a los animales, no sopló, hago énfasis, no sopló aliento de vida en los animales, no lo sopló. Pero cuando hizo a Adán y Eva, sopló ruach, puso parte de su espíritu en Adán, y Adán fue un ser viviente, y Adán sabía que había un Dios. Eso es lo que nos diferencia entre los animales y los seres humanos. Todo ser humano, así sea un caníbal que nunca ha visto una cruz, nunca ha oído el nombre de Jesús, ni nunca lo va a oír. La presencia de Dios está allá dentro de la persona, y la persona, el caníbal más terrible del mundo, la persona más ermitaña del mundo, que nunca haya escuchado ni visto una cruz, ni oído el nombre de Jesús, sabe por su conciencia qué es el bien y qué es el mal. Sabe que robar es malo, sabe que quitarle la compañera al personaje que vive con él, a una india, a otro indio, quiere decir que eso está mal hecho. Sabe que matar es malo, sabe que robar es malo. ¿Por qué? Porque fue hecho con cualidades morales que tiene Dios. Dios le dio al ser humano discernimiento
y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, moral y espiritualmente. Entonces un indígena, si nunca le hablan de Cristo, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, sabe que hay un Dios y por eso adora la piedra, adora. ¿Cómo hace Dios para juzgar a una persona de esas que nunca supo leer ni escribir, nunca vio una Biblia en su vida? ¿Será que Dios lo va a juzgar por la palabra cuando esta persona nunca tuvo acceso a la educación? No, Dios es justo. ¿Sabe cómo Dios juzga a una persona de esas? Por sus obras. Por sus obras. ¿Ve? Por la forma en que esa persona vivió, que nunca conoció el Evangelio, pero tiene conciencia. Cosa que no tiene el león, ni el tigre, ni la pantera, ni el hipopótamo, ni el perro, ni el gato que tiene usted en su casa. Usted nunca ha visto a un perro diciéndole: wow, amo, llévame a la iglesia, tengo ganas de orar, ¿cuándo me vas a comprar una Biblia? Wow, wow, wow. No, eso es ridículo y da hasta risa, ¿verdad? Pero un ser humano que tiene acceso a la educación sabe que hay Dios, sabe que hay iglesias, tocan las campanas, sabe que hay cristianos, que hay predicadores, ve programas de televisión cristianos, sabe que hay un Dios, sabe que hay un cielo, que hay un infierno, porque tiene conocimiento. Y si lo rechaza, entonces está rechazando la elección que Cristo ha hecho. Él murió por todos los seres humanos, usted está incluido, pero usted necesita oír el Evangelio, creer al Evangelio y pedirle al Espíritu Santo que lo redarguya de pecado, de juicio y de justicia para que pueda arrepentirse. Amén. Por eso es importante para que usted entienda la doctrina de la elección. Entonces la elección es cristocéntrica en primera instancia. Es decir, la elección de cada ser humano ocurre solo en unión con Cristo. Nos escogió en Él. Ahí el versículo 4 de Efesios 1 dice: según nos escogió en Él, dentro de Él, antes de la fundación, nos escogió en Él. Así que, amigo, Cristo es el primero de todos los elegidos de Dios. Con respecto a Jesús, Dios declara: he aquí mi siervo a quien he escogido. Eso lo dice en Mateo 12:18. Dios escogió a su propio Hijo. Cuando el hombre fracasó en el Edén, el Señor mató unas ovejas y le puso pieles de oveja a Adán y Eva y cubrió su desnudez. Lo que el hombre hizo, que se fabricaron unos delantales con hojas de higuera, eso quiere decir son las obras muertas y la religión muerta de los hombres que quieren presentarse justificados ante Dios, y el Señor dijo: no, les quitó eso. O sea, eso es una enseñanza que usted ve ver en el libro de Génesis, de que la religión y los esfuerzos humanos por ir al cielo son vanos, a menos que el Señor, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cubra a usted. Dios ha elegido que todo el mundo, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero usted elige, porque Dios no lo obliga. Cada vez que usted escucha este programa, cada vez que alguien le da un tratado, cada vez que alguien lo invita a una iglesia, cada vez que alguien le dice que reciba a Cristo como Señor y Salvador, lo está llamando a arrepentimiento, y usted decide en forma pasiva o en forma activa si quiere o no tener unión y ser elegido para ser parte del pueblo de Dios. Por eso el engaño de las religiones. Usted no es salvo porque vaya a una iglesia, así sea evangélica. Usted no es salvo porque pertenezca a una religión, cualquiera que sea el tipo de religión que usted profese. ¿Por qué? Porque ellos no vertieron su sangre en la cruz del Calvario. Fue Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista vio descender a Jesús en dirección hacia él en el río Jordán, yo creo que Juan, que era primo de Jesús, se erguió más de lo que estaba y señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor pedía sacrificios de corderos, sin defecto, sin mancha, porque eso es tipo de Cristo. Y por eso Él castigó a Israel y a la casta sacerdotal cuando hicieron negocio de los sacrificios. Recuerde lo que Él hizo en el templo: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Y les volcó las mesas, hizo un azote y le dio azotes a unos cuantos, y volcó las mesas de los cambistas. Dijo: mi casa no es para hacer negocio, no es una tienda, no es un supermercado, es casa de ¿qué? De oración. Porque habían prostituido el sistema de las ofrendas del Antiguo Testamento. Pero Cristo es el Cordero. Entonces, hermanos,
Primero, la elección es cristocéntrica. Segundo, la elección es en Él. Ese en Él es dentro de, en Cristo. El que está dentro de Cristo, nueva criatura es. Ayúdeme, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7. Alguien que busque allá. Efesios 1:7, que dice así, vea. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿en quién hay redención? En Cristo Jesús, en la sangre de Cristo. Entonces, ¿de dónde sacan las iglesias o las religiones? ¿Por qué se abrogan el derecho de decir que el que no pertenezca a nuestra entidad religiosa o a nuestro grupo religioso no se salva? ¿De dónde sacan las iglesias o las religiones para decir, si usted no se bautiza con nosotros, usted no se salva? Cuando la Biblia aquí en Efesios 1:7 dice todo lo contrario. En quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No se necesita bautizarse para ser salvo. Porque entonces el ladrón de la cruz se hubiera perdido, porque ese no se bautizó, y eso pondría a Cristo en tela de juicio, porque dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Jesús le dijo al hombre que le dijo, Señor, acuérdate de mí, ten misericordia a mí, al mal llamado buen ladrón. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué hora se iba a bautizar? Si estaba agonizando como Jesús. Eso le dijo, conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le dijo eso, sangre salía de su cuerpo y estaba redimiendo a toda la humanidad. Por eso es que Él dice, al que a mí viene yo no lo echo fuera. Yo soy la resurrección y la vida. Pero usted tiene que elegir entre Cristo y la religión, entre el mundo y la tradición, entre las fiestas religiosas y el camino a la vida que se llama Cristo Jesús. Por eso la elección es cristocéntrica y es dentro de Cristo. Ahora, en tercera instancia, la elección en Cristo es primordialmente colectiva, es decir, la elección de un pueblo. Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, y está en plural, fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Entonces, hermano, Dios quiere que usted forme parte del pueblo de Dios. Yo le pregunto al televidente, yo le pregunto a los asistentes, ¿quieren ustedes ser parte del pueblo de Dios? ¿Quién no quiere ser parte del pueblo de Dios? Muchos dicen, sí, amén, sí, claro. ¿Quiere usted ir al cielo? Claro, cómo no. ¿Quién quiere ir al infierno? Pero la gente confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, pero su corazón está lejos de Él. Y eso marca una diferencia. Si usted es elegido, si usted eligió a Cristo, entonces camine y viva como un hombre o una mujer de Dios. Sea parte del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es santo, que quiere decir separado. Separado. ¿Separado de qué? De todo lo que a Dios no le agrada. ¿De qué le sirve a usted? O no voy a comer verduras porque hablemos místicamente, religiosamente, místicamente. Yo no como verduras porque eso es del diablo. Dice, no, las verduras sí, lo que no se puede comer es la carne, porque la carne esa sí es del diablo. Y no se ponen de acuerdo. Que no se ponga un pantalón así, que no se ponga una blusa así, que tal color es mundano, que otro color no es mundano, que es muy sexy. Y la gente pelea por eso. Eso no santifica, ni quita, ni pone. Porque hay un refrán, el hábito no hace ¿qué? No hace al monje. Si usted quiere ser cristiano, necesita vivir y pensar y hablar y conducirse a la manera bíblica. En otras palabras, a la manera cristiana. Y a su nombre. Entonces, ¿a qué se le llama elegido? Al cuerpo de Cristo. Mi iglesia, Mateo 16:18. Vayamos a Mateo 16:18, que dice así, vea. Aquí lo leo, vea. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, así hizo Jesús, mire lo que está haciendo en cámara, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Y dijo algo tremendo que se cumple y se cumplirá por siempre y para siempre. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así haya persecución. Así el año 2015 hayan matado más de 1 millón de cristianos en el mundo. Y ahorita van más de 50,000 muertos cristianos. El gobierno nepalí condicionó la ayuda a la gente víctima del terremoto. La condicionó a que tenían que todos volverse budistas, si no, no había ayuda. Y una nota especial que me llamó la atención con respecto al terremoto de Nepal. En Nepal, 15 días antes de que hubiese ese terremoto tan terrible, mataron más de 50 cristianos, más de 20 familias cristianas las mataron en la plaza. En esa población que fue la más destruida, que se me escapa el nombre. La pregunta es, 15 días después viene ese terremoto y allá donde se derramó la sangre de más de 25 familias cristianas, fue la ciudad más destruida. Se puede decir que no quedó piedra sobre piedra. ¿Sería juicio de Dios? Se lo dejo ahí. Cada uno saque su propia conclusión. Y fuera de eso, los pocos cristianos que quedaron vivos están bajo severa persecución. Hay que orar por ellos. Y dele gracias a Dios que usted en su casa puede ver un programa de televisión, puede entrar y salir, cargar una Biblia sin que nadie le ponga una daga o le ponga un fusil en la cabeza y le diga Alá o Jesús. Y lo arrodille y lo degolle delante de su familia o le vuele la cabeza con un fusil Kalashnikov o un R-15. Por eso usted debe buscar del Señor. Por eso usted debe apreciar que tiene toda la libertad para buscar de Dios, todos los privilegios. Busque del Señor, amigo televidente, hermano en Cristo. Ya no puede seguir de una manera tibia. Los días son difíciles y cada día son más malos y va a haber más opresión. Y hay que despertar porque el Señor lo eligió. Porque usted es pueblo, porque usted es elegido del Señor, porque usted es pueblo adquirido por Dios. Porque usted es la esposa de Cristo, porque usted es la iglesia del Señor. Miremos 1 de Pedro 2:9 y con esto terminamos. 1 de Pedro 2:9, ya al final de la Biblia. 1 de Pedro 2:9, que dice así, vea. Gloria a Dios. Mire este verso tan hermoso. Dice, mas vosotros... ¿sois qué? Lean conmigo, duro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Pueblo adquirido por Dios. Si estás viendo este programa, o los jóvenes que están aquí que no se han entregado a Cristo, es porque Dios está tocando a tu puerta y te ha elegido para que tome la decisión más grande, más profunda, más trascendental, que es buscar al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. En la juventud, muchos de los grandes hombres de Dios, y soy testigo de eso, conocí el evangelio de niño, tuve muchos tropiezos, malos testimonios, tuve una crisis de identidad, de fe tremenda que me llevó a lo más profundo y sucio del pecado, que me avergüenza hasta nombrar hasta donde descendí. Pero en la gracia de Dios, la palabra que fue sembrada por mi mamá, por muchos hermanos, sus oraciones dieron fruto, porque hoy en día soy lo que nunca quise ser: un predicador y un pastor que ministra la palabra del Señor. La palabra dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Por eso hay que sembrar la palabra en los jóvenes, y no en vano dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y soy un ejemplo de eso. El diablo luchará con todas sus fuerzas para apartarlo del camino de Dios, para destruir su fe, para contaminarlo, pero si usted está elegido por Dios, usted tiene la semilla, tiene el llamado, entonces levántese y venga a los pies de Cristo. Cambie su vida. Si su hogar está marcado, llamado por Dios, entonces alguien tiene que empezar a buscar de Dios, y se cumple la promesa en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, que tú
y tu casa, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu cuñado, tu primo, el compadre, todos. Cuando llegué a la casa de mi esposa, ninguno era cristiano. Creo que una sola era cristiana, y cristiana que había caído en una secta. Y ellos son más de una docena de hermanos. Y uno por uno fueron cayendo en las manos de Cristo. Y hoy en día puedo decir que todos conocen a Cristo. Todos conocen a Cristo. Vivían en Hawái, vivían en Miami y en muchos estados de Norteamérica. Conocen el Evangelio. Se cumple la promesa. Pero alguien tiene que aceptar la lección y transmitirla. Y cada uno elige si quiere o no quiere ser parte de la iglesia, de la esposa, del pueblo, del Cristo de la gloria. Incline su rostro. Vamos a orar. Dios de la gloria, gracias por la lección. Gracias, Señor, porque yo sé que soy elegido, porque cuando oí el Evangelio tu Espíritu Santo tocó mi corazón y comprendí que yo era un pecador empedernido, que no había nada bueno en mí. Por eso, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí. Toca mi corazón, cambia mi vida, transforma mi hogar, mis hijos, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy, Señor, yo vengo a ti, te recibo, te reconozco, me humillo, me rindo, porque quiero que seas mi Señor y Salvador. Gracias, Padre amado, gracias por elegirme, gracias por tocar mi corazón, Señor. Te ruego por aquellas familias que todavía se debaten en la desesperación, en el orgullo, en la incredulidad, o están presas en las prisiones de la religión, en las prisiones de la tradición, Señor. Libértalos en el nombre de Jesús. Ruego por ellos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández desde los estudios de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva Misión Internacional. Gracias por su atención y los bendecimos. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien.